Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sara Crisóstomo, soy el número 7 de sexto C y hoy les traje el tema el cable estructurado. Primero que todo, debemos de saber qué es un cable estructurado. Cuando hablamos del cable estructurado, nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que implementa o implanta una red de área local en un edificio o recinto, y su función es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes. Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzados, protegidos o no protegidos. Estos son denominados o llamados como el cable STP y el UTP, por sus siglas en inglés respectivamente, y en algunas ocasiones de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones. Ahora estaré hablando acerca de qué es el cable horizontal. Los sistemas de cableado horizontal son una solución para contar con el mejor abastecimiento de telecomunicaciones en el entorno empresarial, de forma que se dota a estas instalaciones de las mejores soluciones de este tipo. El cableado horizontal es aquella disposición que se extiende desde la salida del puesto de trabajo de los empleados hasta el cuarto de telecomunicaciones. La distribución cableado estructurado horizontal se realiza a lo largo de una misma planta, a diferencia del backbone o cableado vertical, que conecta puntos a diferentes alturas de las mismas edificaciones. Este tiene componentes de un tipo de cableado horizontal, en el cual se trata del medio por el cual se transmite la información de cada equipo hasta los centros de telecomunicaciones. Concretamente es el cable UTP de 4 pares y el CTP de 2 pares y la fibra óptica multimodo de 2 hilos, tal como se recoge de la norma ANSI TIA EIA 568-A. También se encuentra lo que son las regletas o paneles. Este es el segundo componente, de la cual estas son algunas de las soluciones en cuestión de terminaciones mecánicas, que son los dispositivos de interconexión por lo que se pueden unir otros dispositivos, como el switch. Dicho de otro modo, se centra en conectores RJ-45. También se encuentran los cables puentes. Este es el tercer componente del cable horizontal en cuanto a su estructura. Este se trata de las conexiones entre equipos diferentes en el cuarto de telecomunicaciones, también conocidos como los patch cords, y este cuenta con conectores en cada extremo dependiendo del uso que se le vaya a dar. Está también los puntos de acceso, que se trata de los outlets o salida de telecomunicaciones que ofrecen un puerto para el servicio de voz y otro para el de datos. Y por último se encuentran los puntos de consolidación o transición, que se tratan de los conectores en los que se unen dos tipos de cable diferente. Dentro de esta categoría se puede diferenciar las tomas multiusuarios con varios puntos de acceso y los CP, que facilita una conexión intermedia del cableado horizontal con los cables que incorporan la gran mayoría de los muebles modulares. En sí, el cableado horizontal incluye cables horizontales, tomas de conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, la terminación mecánica y interconexión horizontal localizadas en el cuarto de telecomunicaciones. Ahora me voy a hacer una pregunta, y es que ¿por qué se conoce como cableado horizontal? Bueno, las razones por las que se llama este sistema cableado horizontal es que generalmente se distribuye en la misma planta de las instalaciones, por lo que en un plano se puede observar de forma horizontal. Por esto le di la breve explicación de por qué se llama cable horizontal. Ok, ahora estaré en la sección de ventajas y desventajas de este cable horizontal. Entonces, dice, una de sus ventajas son que tienen un plan integrado de señales. Me explico. Las señales de conectividad
que ofrece el sistema de cableado estructurado están integradas en el mismo proyecto. También al integrar aplicaciones se utiliza un solo medio de distribución para llegar todos los cables que facilitarán las señales en cada salida de información. Una de sus ventajas es que tiene el fácil mantenimiento. Al ser un sistema de cableado estructurado e integrado, su uniformidad conlleva a un fácil mantenimiento por parte de la empresa y los técnicos especializados. Y la tercera ventaja es que tiene capacidad de ampliación. Debido a su estructura, el cableado estructurado está totalmente preparado tanto para ampliaciones como para traslados de las empresas donde hayan instalado, asegurando siempre la seguridad de la información. En cuanto a su precio, ya puede ser en el área económico. Este tiene un coste inicial que no hay que sumarle grandes cantidades económicas en el caso del traslado de oficinas o traslado del mismo inmueble, ya que el trabajo más importante ya se encuentra realizado. Como todos sabemos, hay unos pro y unos contra. Como ya dije anteriormente, los pro, o como quieran decirle, como le conozcan, las ventajas. Ahora pasaré a la sección de desventajas, porque todo tiene su desventaja y voy a decir lo que tiene la desventaja de esta. Esta dice que puede haber incompatibilidades con algunos sistemas, tienden a acumularse el cableado viejo que deja de usarse, los diferentes tipos de cableado pueden causar interferencias entre sí y por último puede ser complicado localizar determinadas averías. Ahora bien, el siguiente tema es ¿qué es el cableado backbone? Entonces, aquí vamos a detallar un poco resumido qué es esto. El cableado backbone, cableado vertical o troncal, es una parte del cableado estructurado de un edificio, sirviendo de conexión entre el rack de telecomunicaciones principales, tales como el MDF o Main Distribution Frame, y el rack de telecomunicaciones secundario, que es el HCN u horizontal cable. Lo que dije anteriormente, el MDF son las siglas de Main Distribution Frame, y el rack de telecomunicaciones secundarias es el HCN, que también es conocido como siglas, y este es nombrado horizontal cable, que se distribuyen por el edificio. Ahora muy bien, ahora vamos a preguntar ¿qué es un backbone en cableado estructurado? Como hemos dicho ya anteriormente, también se conoce este modelo como cableado vertical, ya que se trata de la distribución idónea para la conexión entre distintas plantas de una construcción. El cableado vertical será el modo de unir los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y su conexión con la sala de equipamiento. Este sistema consta de medios de transmisión, que son los cables, los puntos principales e intermedios de conexión cruzada y las terminaciones cruzadas. Normalmente, el cableado backbone se realiza con cable de fibra, aunque también podemos observar conexiones con cable de cobre dependiendo de las distancias a cubrir. Ahora voy a hablarle un poco acerca del origen de este cableado backbone, y es que se considera que el primer backbone de la historia se creó en los últimos años del siglo XVIII en Estados Unidos, cuyo nombre fue ARPANET. Tras su cierre, NSFNET o Milnet convivieron durante unos años como los backbones de Internet. Desde 1995 se retiró el sistema NSFNT de esta red y desde ese entonces funciona como un conjunto de ISPs comerciales y redes privadas que están unidas a puntos de pairing. Ahora voy a hablarle acerca de los tipos de cableado backbone. Existen por general dos tipos de cableado backbone, la cascada y el colapsado. Ahora estaré desarrollándome un poco acerca de la cascada, que es su primer tipo de cableado. Un tipo de cableado backbone. La cascada, en esta opción se puede disponer de todos los puestos de trabajo, el hosting y terminales incluidos, unidos a un enlace troncal con la sala de equipos ER. No obstante, esta distribución se considera ya obsoleta.
puesto que genera un tráfico totalmente innecesario en la red. El colapsado, en este caso varios tramos salen del ER, lo que facilita una distribución más eficiente y rápida sin tener que saturar los servicios y ofreciendo una mejor calidad de la señal a los lugares más alejados de la sala de equipos. Como anteriormente había dicho las ventajas y las desventajas, o los pros y los contras del cableado horizontal, ahora me enfocaré en las ventajas y desventajas de los cableados de backbone. Muy bien. Las ventajas de adoptar un cableado backbone es que su instalación del sistema es muy sencillo, además de que se trata de una tecnología realmente asequible desde el punto de vista como de todas las opciones con las que contamos para formar este tipo de sistema. La del cableado vertical backbone cuenta con una serie de ventajas y desventajas importantes. La primera es que tiene un muy buen punto de vista económico, que es fácil de obtener. Como hemos comentado anteriormente, es la solución más adecuada para la conexión entre distintos pisos, por lo que es la opción más recurrente por quienes trabajan en construcciones que constan de diferentes alturas y necesitan una conexión segura, rápida y eficiente. Ahora pasaré a las desventajas, y es que no obstante corre el riesgo de que si falla cualquier componente puede cortarse la conexión con los equipos, imposibilitando las comunicaciones entre equipos, por lo que se considera aún una disposición algo vulnerable y pendiente de desarrollos. Y por último está lo que puede recurrir a un cableado backbone, por tanto cuenta con una serie de ventajas importantes que hay que tener en cuenta antes de decidirse por los mejores equipos posibles de conexiones en un edificio, ya que la conexión entre las diferentes plantas dependerán de ello. Ahora voy a pasar con el cable UTP. El cable UTP son siglas de Unshielded Twisted Pair, o en español, cable de par trenzado sin blindaje. Antes que todo, quiero explicarle qué es un cable de par trenzado. El cable de par trenzado es el cable más comúnmente utilizado para establecer comunicaciones de datos a través de una red. Recibe su nombre debido a que tiene dos conductores eléctricos aislados y a su vez entrelazados. Para anular las interferencias causadas por las fuentes eléctricas externas y ondas electromagnéticas. En la actualidad, un cable de par trenzado no solamente tiene dos de estos cables entrelazados, sino que cuenta con un mayor número de ellos, que eso sí, siempre en un número par y siempre entrelazados 2 a 2, en forma helicoidal. El inventor de este cable, o de este tipo de cable, fue Alexander Graham Bell en 1881. Bell descubrió que las ondas que estaban por dos cables independientes y si eran entrelazados helicoidalmente son canceladas, lo que provoca una reducción de las interferencias que se producen, mejorando con ello la transmisión de datos. Ok, cuando se comenzó a utilizar este tipo de cable, el cable de par trenzado, es que dice que las primeras redes de comunicaciones de teléfonos utilizaban una red muy simple de telegrafía, basada en un alambre abierto y una conexión a tierra. Pero pronto este sistema dejaría de ser factible debido al aumento de frecuencias de las telecomunicaciones y la construcción de tranvías cerca de estas redes. Al ser un cable, o al ser un solo cable, el ruido afectaba de sobremanera a esas instalaciones, empeorando la calidad de las transmisiones de formas considerables. Con la evolución de las redes eléctricas por las ciudades se utilizaron las redes balanceadas, que se habían diseñado para evitar el ruido de las tranvías y tampoco eran suficientes. Por eso, el sistema de par trenzado está para unir las grandes ciudades mediante un tendido aéreo con repetidores en cada cierta distancia. Por supuesto, en la actualidad aún se sigue utilizando este cable en muchísimos lugares y no solamente en conexiones de red de área local, sino los tendidos aéreos de ADSL tradiciones que están basadas en cables de pares trenzados.
Con la evolución de las telecomunicaciones y la gran necesidad de sistemas cada vez más rápido, ha provocado la sustitución de muchos de los cables para esterilizados por cable de fibra óptica. Ahora bien, vamos a pasar al cable UTP, a hablar un poco de esto y los tipos de este. Un cable UTP, como lo había dicho anteriormente, son las siglas de Unsheltered Twisted Pair, o cable de par trenzado sin blindaje. Este tipo de cable contiene sus pares trenzados sin blindar, es decir, entre cada una de las parejas de cables no existe un medio de separación que los aísle de las otras parejas. Casi siempre es utilizado en redes locales de corta distancia, ya que al estar más expuestos, la señal se irá degradando si no se introduce un repetidor de señales siempre poco a poco. Estos cables con los que se han utilizado en la red telefónica doméstica en dos pares trenzados como conector RJ11, pero también se utilizan en configuración de 4 pares mediante el conector RJ45, DB25 o DB11, que más adelante les estaré explicando estos cables también. Ahora, vamos a pasar con los tipos de cables UTP. A continuación, se mencionan los principales tipos de cables que se obtienen al utilizar convenciones específicas de cableado. Está lo que es el cable directo de Ethernet. El tipo más común de cable de red, por lo general se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. También se encuentra lo que es el cable cruzado de Ethernet, que es un cable poco común utilizado para interconectar dispositivos similares. Por ejemplo, para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router. Se encuentra también el cable de consola, que es un cable exclusivo de Cisco utilizado para conectarse al puerto de consola de un router o de un switch. Es posible que el uso de un cable de conexión cruzada o de conexión directa de forma incorrecta entre los dispositivos y esto no dañe los dispositivos. Por eso debemos de saber de cómo instalar cada uno, porque si los compramos y no lo ponemos bien, se van a dañar, no va a servir. Por eso más adelante te voy a estar explicando cómo deben de ir estos cables y te lo voy diciendo teóricamente. Este fue el último tipo de cable que te expliqué, que es del cable UTP. Entonces, quiero pasar ahora con las ventajas y desventajas. La ventaja del cable UTP es que es un cable delgado y flexible, fácil para cruzar entre paredes, pero a su vez duro para que cueste romperse. El tamaño es reducido, por lo que no se llenan rápidamente los conductos de cableado. Su tercera ventaja es que cuesta menos por kilómetro que cualquier otro tipo de cable LAN. Una de sus desventajas, que es la única que pude encontrar, es que es la susceptibilidad del par retorcido a las interferencias electromagnéticas. Ahora voy a pasar a explicar el cable FTP. Muchos se dirán, ¿qué es el cable FTP? ¿Qué significa FTP? Porque, como si nadie sabe, FTP son las siglas de Full Twisted Pair, que en español es cable de par trenzado apantallado. En este caso tenemos un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o material no conductor. En este caso, el apantallamiento no es individual, sino global, que envuelve a todo el grupo de pares trenzados y que está construido de aluminio. Esta parte que ven aquí es que está construido con aluminio. Entonces, dice que no cuenta con tan buenas prestaciones como los cables de STP, pero si mejoran a los UTP en cuanto a la distancia y el aislamiento pero si mejoran el FTP en cuanto a distancia y aislamiento, son muy utilizados en el tipo de cable de RJ45. Las ventajas de este cable es que
es de muy buen bajo costo en su contratación. Tiene un alto número de estaciones de trabajo por segmento. El tercer es que tiene la facilidad para el rendimiento y la solución de problemas. Y por último, puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier otra parte. La desventaja de este cable FTP es que tiene altas tasas de error a altas de velocidades, anchos de banda limitado, una baja inmunidad al ruido, la baja inmunidad de la diafonía, alto costo de los equipos y su distancia es limitada a 100 metros por segmento. Ahora estaré hablando acerca de los cables STP, que también es una sigla y significa Shielded Twisted Pair o en español, par trenzado blindado individual. En este caso, ya sí que tenemos cada una de los pares trenzados rodeados de una cubierta de protección, normalmente hecha de aluminio. Estos cables se utilizan en redes que requieren más altas prestaciones, como los nuevos estándares de Ethernet, en donde se necesita un alto ancho de banda, latencias muy bajas y bajísimas tasas de error de bit. Son cables más caros que los anteriores que había explicado y permiten trazar mayores distancias sin necesidad de repetidor. Su impedancia son caracterizadas de 150 voltios. Estos cables generalmente se utilizan con conectores RJ49. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la EMI y la RFI, y el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk. Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se determinan con conectores de datos STP, blindados especiales. Existen distintos tipos de cables STP con diferentes características, sin embargo, hay dos variantes comunes de STP. Está el cable STP blinda la totalidad del haz de hilos con una hoja metálica que elimina prácticamente toda la interferencia. Está también el cable STP que muestra y utiliza 4 pares de hilo, que cada uno de estos pares están empaquetados primero con un blindaje de otra hoja metálica y luego el conjunto de empaqueta con una malla tejida a una hoja metálica. Durante muchos años, STP fue la estructura de cableado de uso específico en instalaciones de red Token Ring. Con la disminución en el uso de Token Ring, también se redujo la demanda de cableado de par trenzado blindado. Sin embargo, el nuevo estándar de 10 GB para Ethernet incluye una disposición para el uso de cableado STP que genera un renovado interés en el cableado de par trenzado blindado. Ahora estaré pasando a las ventajas del cable STP. Tiene muy buena resistencia a la interferencia. El cableado STP repele automáticamente la interferencia de fuentes externas. Los dos cables dentro del cableado forman un campo magnético circular cuando la corriente eléctrica fluye a través de ellos. Su velocidad es muy buena. El cable STP transmite datos de forma rápida a velocidades de 100 megabits por segundo. Su seguridad de datos. Los datos que se envían a través de los cables STP también es de más seguro que los datos enviados a través de otros tipos de cableado. Incluye el cableado trenzado coaxial y el unshielded. Componentes interior y el exterior cableado STP guardan datos que fluyen adecuadamente, lo que resulta en un menor número de paquetes de datos abandonados, retrasados y que da errores. Ustedes pueden decir, ¿dónde puedo comprar el cable STP? El cableado STP está disponible en la electrónica, la informática y ferreterías, así como tiendas de mejoras para el hogar. El cableado también está disponible directamente de los fabricantes de cableado y puntos de venta en líneas, ejemplo Amazon, entre otras tiendas virtuales. Ahora voy a pasar las desventajas de las STP. El costo de adquisición es mayor porque los costos de manufactura también son altos. El costo de despliegue es mayor por el volumen y peso del blindaje y el aislamiento extra incrementa
La dificultad de instalación. Su cable es robusto, es un poco caro y difícil de instalar. La pantalla del STP requiere una configuración de interconexión con tierra. Y por último, es un cable robusto. Ahora voy a pasar a la fibra óptica. La fibra óptica es un conductor de ondas de forma filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de la longitud usando la reflexión total interna. Los cables de fibra óptica proporcionan una alternativa sobre las coaxiales en las industrias de la electrónica y las telecomunicaciones. Así, un cable con 8 fibras ópticas tiene un tamaño mucho más pequeño que los utilizados habitualmente, pueden soportar las mismas comunicaciones de 60 cables de 1623 pares de cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos. Todo ello con una distancia entre repetidores mucho mayor. Ahora le estaré hablando acerca de los tipos de fibra óptica. Se encuentra que existen dos tipos básicos de fibra óptica, el monómodo y multimodo. Dependiendo del tipo de instalación, cada uno ofrece diferentes enlaces o diferentes alcances de rendimiento óptico. Para conocer a detalle los distintos tipos de fibra multimodo y de monómodo, así como el rendimiento que estos nos ofrecen, puede consultar con monómodo y multimodo. El cable de fibra óptica disponible en las construcciones básicas están el cable de estructurado holgado y el cable estructurado ajustado. Por si no saben, el cable estructurado holgado consta de varios tubos de fibra que rodean un miembro central de refuerzo, envueltos con una cubierta protectora. El rasgo de distintivo de este tipo de cables son los tubos de fibra que tiene. Ahora bien, el cable de tubo holgado que está en el centro del cable contiene elementos de refuerzo que pueden ser el FRP o aceros de hilos arámida o un material similar. También se encuentra el tubo holgado del cable de fibra. Los cables de estructura holgada se usan en la mayoría de las instalaciones exteriores. Incluyendo aplicaciones en áreas ya sean tubos o conductos de instalaciones directas y enterradas. También se encuentra el cable de estructura ajustada que contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de tracción. Todo ello cubierto con una protección externa. También se encuentra el cable de estructura ajustada que tiene la protección secundaria que proporciona en cada fibra individual una defensa adicional frente al entorno, así como un soporte físico. También se encuentra el cable blindado que tiene una coraza protectora o armadura de acero o armadura dieléctrica, que está denominado como hilos de fibra de vidrio, debajo de la cubierta de polietileno o polietileno. Ahora estaré hablando acerca de las desventajas y ventajas de la fibra óptica. La ventaja de la fibra óptica es que tiene un mayor ancho de banda y mayor de velocidad, tiene un bajo costo, es más delgado y ligero, mantiene mayor capacidad de carga, tiene una menor degradación de la señal y la señal tiene muy buenas señales de luz y por último tiene una vida útil prolongada. Me explico, las fibras ópticas generalmente tienen un ciclo de vida más largo, aproximadamente de más de 100 años. Las desventajas que tienen es que tienen aplicaciones limitadas. El cable de fibra óptica solo se puede utilizar en tierra y no puede separarse del suelo y funcionar con las comunicaciones móviles. También se encuentra de baja energía, que las fuentes de emisión de la luz están confinadas en una potencia baja, si bien existen emisores de alta potencia que mejoran el suministro de energía, que ello podría ser un costo adicional. Está también la fragilidad, que la fibra óptica es bastante frágil y más vulnerable a los daños en comparación con los alambres de cobre. Y por último está la distancia, que la distancia entre el transmisor y el receptor debe ser corta. En caso contrario, se necesitarán repetidores para aumentar la señal. Ahora pasaré al explicar el RJ-11.
El RJ-11 es el conector utilizado en las redes de telefonía, que se refiere exactamente al conector que se une al cable telefónico y tiene 6 posiciones con 4 contactos centrales por 4 hilos de cable telefónico, aunque normalmente se usan solo 2, que son los centrales. En realidad el RJ-11, no es más que una manera de llamar a los cables de telefonía de 6 posiciones y 4 conectores. En este caso es el 6P4C. Las características de este puerto RJ11 es que es un puerto que viene integrado en el fax modem externo y tarjeta fax modem. Los conectores RJ11 son compatibles con las redes locales de datos LAN, basados en el uso de los nodos RJ45. Esto es que se puede insertar un conector RJ11 en un puerto de RJ45 y transmitir señal telefónica convencional a través del segundo. Los conectores tienen un uso a un puerto RJ9 que está acotado al uso de la conexión entre auricular y el teléfono. Los conectores machos de datos modulares para redes, telecomunicaciones y comunicaciones se ofrecen en las versiones de RJ11 y RJ22. Los conectores de datos admiten cables multifilares de 26 a 24 AWG. Un conector RJ11 es el conector que se utiliza en las redes de telefonía, que se refiere exactamente al conector que se une en el cable telefónico, que tiene 6 posiciones y 4 contactos centrales por el hilo de 4 de cables telefónicos, aunque normalmente se usa solo 2. Entonces, ahora estaré hablando acerca de los tipos de este cable. Dice que tiene un cable directo, este es que sirve para conectar dispositivos desiguales como un computador, como un hub o un switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma distribución. No existe diferencia alguna de la conectividad entre la distribución 508B y distribución 5608A, siempre y cuando ambos extremos se usan en el mismo punto eje. En caso de contrario, hablamos de un cable cruzado. También se encuentra el cable cruzado, por último, de este tipo. Es que es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales de entrada en el otro conector y viceversa, permitiendo a los dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. El término se refiere comúnmente al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio también, que permite la transmisión confiable de una vía de conexión Ethernet. Ahora estaré hablando acerca de los conectores RJ12. Un RJ12 es un conector telefónico para crimpar en cable de 6 hilos y este dispone de 6 posiciones, un lugar donde van alojadas las cuchillas y 6 contactos que son denominados como 6P6C, lo que implica que se usen todos los contactos. Tienen las mismas medidas que el RJ11. La diferencia está en que en lugar de 4 cuchillas para crimpar, solamente este tiene 6. Es un tipo de cable de par trenzado con un tipo de red llamado Ethernet. Ahora estaré explicando sus características, y es que el RJ12 es un conector telefónico que tiene las mismas medidas que un RJ11. Este permite la conectividad de las líneas telefónicas en las empresas, mientras que en general el cable RJ11 está dirigido a individuos que cumplen una normativa de categoría 3. Su instalación se hace sin herramientas y sin necesidad de pelar los cables telefónicos. Basta con disponer los cables en el conector y presionar la tapa suministrada. Un conector de RJ12 es el aliado indispensable en la instalación de sistemas de telecomunicaciones. Si debes conectar teléfonos o computadoras, necesitarás crimpar cables de red y colocar estos conectores para armar el cableado con sus respectivos colores. En sí, el tipo de conector es el RJ12, el que estaba explicando. El tipo de cable es par trenzado.
El tipo de red es Ethernet y sus características es que, como había dicho anteriormente, para que no se lo olviden, es un conector telefónico. Ahora estaré explicando el RJ45. El RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. También tiene categorías de categoría 4, la 5, la 5E, la 6, la 6A, la 7, la 7A y la 8. Posee 8 pines y conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado, UTP. Es parte del Código de Regulaciones Federales en Estados Unidos y es utilizada comúnmente en estándares de TIA y la EIA y mantiene 568-B, que define la disposición de los pines, pantillaje o write panel. Una aplicación que tiene esta es que se mantiene en uso sus cables de red de Ethernet, donde suelen usarse 4 pares de 8 pines. Ahora estaré hablando acerca de las categorías de conectores RJ45. La categoría 5 fue diseñado originalmente para transmitir a frecuencias de 100 MHz, proporcionando una velocidad de 100 Mbits sobre segundo, que usa 2 pares trenzados de 4 contactos con un rango máximo de 8 metros. También se encuentra las categorías 6 o la categoría 6, que fue diseñado como el estándar para Ethernet gigabits o gigabytes como le digan, capaz de ofrecer velocidades nativas en el hasta mantiene 1 gigabytes por segundo con una frecuencia de 200 MHz que tiene estándares estrictos a una importante protección mejorada. También se encuentra por último la categoría 6A, que dobla de frecuencia hasta 500 MHz y cuenta con una velocidad de hasta 10 GB por segundo y es capaz de reducir las interferencias de ruido a través de una protección basada en láminas. Ahora estaré hablando acerca de la AUIA, que es la fijación de la unidad de interfaz. Es una interfaz física y lógica definida originalmente por la IEEE 802.3 estándar para Ethernet. La interfaz física consiste en una conexión de 15 pines que proporciona una ruta de conexión media, a veces también conocida como transceptor. Un cable AUI también es conocido por tener hasta 50 metros o 660 pies de largo, aunque con frecuencia el cable se omite por completo y el MAU y el MAC se conectan directamente entre sí. Los conectores AUI se volvieron raros a principios de la década de 1990, cuando las computadoras y los concentradores comenzaron a incorporar el MAU, particularmente cuando el estándar se hizo más común. Ahora voy a estar hablando sobre el conector y señales de la AUI. Un conector AUI es un DA-15, una D-subminiatura que tiene un clip deslizante en un lugar de los tornillos de mariposa que normalmente se encuentran en un conector D para mantener juntos dos conectores. El otro extremo del cable de acometida normalmente se conecta a un transceptor. Y este tiene una configuración de clavijas en la interfaz de la unidad adjunta, que dice que un conector AUI es con su clavija tienen cada uno alfiler, una señal y tienen su descripción. Ejemplo, el alfiler 3 tiene una señal de Do-A y esto significa que tiene un circuito de salida de datos A. También está el 6, que es el VC, que esto significa que tiene un voltaje común. Ahora bien, voy a estar explicando qué es la DDB15. Conector plug macho DB15 es para transferencia de datos con pines
para soldar sin cubierta y usado para hacer extensiones. Su uso es generalmente para transferencia de datos. La sigla DB15 significa DB Subminiature Type B, 15 pin o conector tipo 15 registrado de 15 terminales. El conector DB15 interfaz con un doble proceso de chapado de níquel resistente y duradero. Las agujas huecas de cobre puro no son fáciles de doblar y de deformar y tienen una larga vida útil. El conector DB15 tiene una amplia gama de aplicaciones compatibles con un gran ancho de banda, el HDTP, TDB, pantalla digital, el CRT, proyector monitor y el LCD y panel. Los pines de conectores DB15 tienen sus nombres. El primero se llama señal rojo, el segundo señal verde, el tercero señal azul, el 4 identificación monitor, el 5 GND, el GND rojo es el 6, el 7 es el GND verde, el octavo es el GND azul, el noveno es el K, el 10 es el GND sincronismo, el 11 es el monitor ID-bit 1, el 12 es el monitor ID-bit 0, el 13 es sincronismo horizontal, el 14 es sincronismo vertical y por último no conectado. Ahora estaré hablando acerca de las BNC. El conector BNC, ya que es su sigla, significa Bayonet Nail Concealment. Es un tipo de conector de rápida desconexión utilizado como un cable coaxial o para cable coaxial. Inicialmente diseñado como una versión en miniatura del conector tipo C. El conector recibe su nombre por el cierre de bayoneta que presenta para asegurar la conexión y el nombre de sus dos inventores, Paul Nail de Bell Labs, inventor del conector N, y Carl Conselman, ingeniero Amphenol, inventor del conector C. Es decir, la sigla BNC tiene las iniciales de B por bayoneta, N por Nail Paul y C por Conselman Carl. Las bases para el desarrollo del conector BNC se basa en el trabajo de Octavio M. Salati, un graduado de la Monroe School of Electrical Engineering de la Universidad de Pensilvania, y solicitó la patente en 1945, otorgada en 1951 mientras trabajaba en Alexander Electrical Corporation, para un conector situado en los cables coaxiales para minimizar el reflejo y pérdida de ondas e interferencias. Como ya le hablé acerca de sus orígenes, ahora estaré hablando un poco más de los BNC. El BNC es un tipo de conector usado con cables coaxiales como el RG-58 y RG-59 en implicaciones de RF que precisaban de un conector rápido apto para un HF y de impedancia constante a lo largo de un amplio espectro. El conector BNC en T usado en las redes de 10 base 2, que es un extensor de BNC o virelete, que permite conectar un cable coaxial al extremo de otro y así aumentar la longitud total del alcance. En el campo de la electrónica en general sigue siendo la amplia utilización de sus presentaciones de este conector, ya que tiene un bajo costo y para frecuenciar tiene un GHZ. Su uso principal es para proporcionar puertos de entrada y salida en equipos electrónicos, en diversos e incluso en tarjetas para la bus de la PCI. Existen diferentes tipos de conectores BNC. Estos son la bayoneta que tiene conexión, que es una conexión en bayoneta, también llamada cierre de bayoneta o montaje en bayoneta. Es un tipo de mecanismo de acoplamiento y fijación rápida entre las superficies intercorrespondientes de dos piezas o dos dispositivos. También está el cable coaxial, que se le llama como cable coax, coaxil o el cable coaxial, como lo conozco yo. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo y encargado de ver la información, y uno exterior de aspecto tubular.
llamado malla blindaje o trenza que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Y por último está el conector F, que es el conector F, es un tipo de conector para cable coaxial de radiofrecuencia de uso común en la televisión terrestre, por antena aérea, televisión, por cable y universal para la televisión satélite y los cables modernos. Ahora estaré hablando sobre la DB25. Quise poner aquí 25 y puse 15, puse 5 solamente. Vamos a arreglarlo. Ahora se ve más bonito. Vamos a buscar la diapositiva, la hoja donde está, y perdónenme realmente que quise organizarlo para que no tengan esa duda. Ok, ¿qué es un conector DB25? El conector DB25, originalmente D-25, es un conector analógico de 25 clavijas de la familia de conectores de subminiature o D-sub o sub-D. Al igual que el conector de B9, el conector de B25 se usa principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos de acuerdo a los establecidos. En la norma RS-232 también se utiliza para las conexiones por el puerto paralelo. En un principio se utilizó para conectar impresoras y por ese motivo se le conoce como el puerto de impresora, abreviado LTP. Entonces, para evitar confusiones, los puertos de la serie DB25 de los equipos generalmente tienen conectores machos, mientras que los conectores de puerto paralelo son conectores de hembra DB25. Ahora, se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? En cuanto a sus clavijas, que son esta parte de aquí, cada una tiene sus nombres. Y estas son. La primera se llama STR, strobe. La 2 es el bit de 0 datos. En sus siglas, la DO, la D0, perdón. La tercera es la D1, que es llamada como bit de datos 1. La 3, bit de datos 3, hasta que termina, hasta el 9 es el bit de datos 7. En la 10 se llama ACK, que se llama como reconocimiento de transmisión. El 11 es ocupado, se llama ocupado. El 12 se llama sin papel. La 13 es seleccionar, alimentación automática, es el 14. Y 15, error. 16 se llama reinicio. 17, seleccionar entrada de datos. La 18 se llama conexión a tierra. Hasta la 25 todo se llama conexión a tierra. Pero existen dos tipos de clavijas. Está la clavija de conexión en serie y la que dije anteriormente son las clavijas de conexión paralela. Ahora estaré hablando sobre el número de clavija, que la clavija número 2 se llama transmitir de datos con sus siglas TXD. La clavija número 3 se llama RXD, se llama recibir datos. La cuarta es RTS, permiso para transmitir. La clavija número 5 se llama listo para enviar. La 6 es DSR, ajuste de datos, listo. Y la 7, GND, señal de tierra. La 7, GND, señal de tierra. La 8, CD, detector de transmisión. La clavija número 20 es la DTR, terminal de datos de lista. Y por último, la 22, RI, indicador de llamada. Esto es todo por hoy. Ah, no, me falta la DB9. Ahora, por último, estaré explicándole acerca de la DB9. Pensé que había hablado con ustedes un poco acerca de la DB9, pero ahora se la estaré exponiendo o explicándoles.
Y dicen, ¿qué es un conector DB9 y para qué sirve? El conector DB9, originalmente D-9, es un conector analógico de 9 clavijas de la familia conector D subminiature, DB sub o sub D. Se utiliza principalmente para conexiones en series, ya que permite la transmisión asíncrona de datos según lo establecido en la norma RS-232. El conector DB9, originalmente D9, su característica es que tiene 9 clavijas y generalmente es de género plug macho. El número de clavijas, ya lo dije, son 9 pins o pines. El tipo es DB9. El uso es para extensiones, soldable, tiene esta base de metal y su modelo es DS9P con XC-101 705-183. Ahora sí, muy bien, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pueden ir a la caja de comentarios. Pasen todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y gracias por escucharme. Bendiciones a todos. Bye.